Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Hey, ¿qué tal, iglesia? Estamos en nuestra serie de proverbios. Vamos a aprender mucho hoy, así que prepara tu corazón, pídele a Dios que Él abra tu entendimiento y hable a tu corazón lo que Él ha venido a hablar. Señor, gracias por este tiempo juntos en línea. Permite que este tiempo sea de bendición, traiga fruto a nuestra vida diaria, traiga un fruto, Señor, duradero en nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy en el libro de Proverbios capítulo 3. Voy a leer del verso 3 en adelante, que es donde nos quedamos, y vamos a ver qué Dios nos va a hablar. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella, con la sabiduría, ¿no? Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. ¿Por qué este texto empieza diciendo que es bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y adquiere el entendimiento? E incluso empieza a decir que la ganancia que se obtiene de ser sabio es más grande que la ganancia de la plata, y la utilidad que se obtiene de ser sabio es una utilidad mejor que el oro fino. Y dice, y es más preciosa la sabiduría que las joyas. Y dice, tú dime qué cosa deseas, qué cosa más así increíble te puedas imaginar. Y dice, nada se le puede comparar. No hay un deseo, no hay una aspiración más grande. Dice, no, la sabiduría es mejor, siempre tiene más valor, siempre tiene más utilidad, más ganancia, más recompensa. Dice, no la puedes comparar la sabiduría con nada. Y esto es lo que nos ha venido diciendo el libro de Proverbios. Busca la sabiduría antes que todo. Y si recuerdas de dónde partimos desde la historia de Salomón, que es el que escribe estos proverbios, de cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, y él pide sabiduría antes que oro, antes que plata, antes que todo, él pide sabiduría, y Dios le da sabiduría, pero con la sabiduría viene incluido muchos bienes celestiales y muchos bienes terrenales también. Entonces, de alguna forma, dice, la ganancia que hay de ser sabio es una ganancia que supera incluso a la persona más rica del mundo. La persona más rica del mundo puede tener muchísimo dinero, pero la persona que tiene sabiduría, dice, va a tener hay más valor en esa persona, y su vida va a tener más fruto. Así que el dinero no puede comprar bendiciones, el dinero no puede abrirte los cielos, el dinero no puede darte paz, no puede comprarte felicidad, pero la sabiduría sí. La sabiduría dice que te da larga vida. La sabiduría dice que te da paz. La sabiduría dice que te da caminos agradables. Dice la sabiduría que la sabiduría te hace feliz. Y dice que la sabiduría es el ingrediente que Dios usó para hacer los cielos y la tierra. Dios no usó una varita y empezó a aparecer todo y simplemente apareció, sino que dice Dios usó sabiduría.
para fundar todas las cosas. Dios pensó las cosas, Dios soñó las cosas, las pensó y las fundó con sabiduría. La sabiduría es una... ¿Por qué lo menciona aquí? Porque la sabiduría es algo, voy a decir, ancestral, ¿ok? La sabiduría de Dios es algo ancestral, es algo que viene desde la creación, desde antes de la creación. La sabiduría de Dios es eterna. La sabiduría fundó la tierra, dice, con sabiduría se fundó la tierra y los cielos y se formó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Así que de alguna forma este ingrediente de sabiduría que una persona encuentra, dice, es todo. Tener sabiduría es algo invaluable, incomparable. Bienaventurado el que haya sabiduría. Ahora, ¿por qué la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata o del oro? Vamos a ver un poquito de eso. Si seguimos leyendo, el verso 21 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma, adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Fíjense, aquí empieza como aterrizar el valor de la sabiduría a un asunto que todos vivimos. Yo creo que todos hemos vivido y es el hecho de que en algún punto todos hemos vivido con temor. Y aquí dice que hay personas que se van a acostar con temor, pero que si tú tienes sabiduría, tú te vas a ir a acostar con confianza. Dice que cuando tú tienes sabiduría no vas a ser esta persona que tiene, dice, miedo al pavor repentino, a los ataques, a las situaciones, a que cosas se salgan de control. No vas a ser esta persona asustada, ansiosa, preocupada por el día de mañana, ¿no? Dice, la sabiduría te va a hacer una persona así de paz, de absoluta confianza, de mucha fe en el Señor. Dice, por eso la sabiduría es más valiosa, porque si pudiéramos admitir, ¿qué preferiríamos? ¿Dinero o dormir bien? ¿Qué preferiríamos? ¿Riquezas o paz? Y ese es el asunto, ¿no? Está diciendo aquí como, de verdad, o sea, la sabiduría te va a dar lo que el dinero no te puede dar. Me hace recordar al joven rico cuando Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo reparta a los pobres y lo siga. Y el joven rico dice que pues no lo hizo y se fue triste, dice, porque tenía mucho dinero y no se pudo desprender de ese afán. Pero me llama la atención que diga que se fue triste. O sea, el dinero no te da felicidad. El dinero añade tristeza a tu vida. La Biblia enseña que el dinero a veces solo añade cargas a tu vida innecesarias, que el dinero, lo vamos a ver después en Proverbios, el dinero muchas veces no deja dormir a aquellos que lo poseen. Entonces al final el dinero, el oro, todo lo que puedas, cualquier deseo en esta tierra, dice, no te va a dar la paz y la calma y la fe y la valentía y la osadía que te va a dar la sabiduría. Pero si tú no tienes sabiduría, dice, sí, te vas a ir a dormir con mucho miedo, vas a estar pensando lo peor, siempre vas a estar teniendo estos pensamientos hipotéticos de qué cosas podrían salir mal. Y eso te va a tener frenado, eso te va a mantener siempre en un estado de esclavitud, en un estado de miedo, donde no te mueves y estás frío, sin alcanzar el propósito verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en tu vida, y cuando no hay sabiduría en tu vida, vas a vivir con miedo. Entonces, ¿por qué es dichosa la persona que camina con Dios, que aplica su corazón a la palabra de Dios y elige caminar en los mandamientos de Dios? ¿Por qué es más dichosa? Dice, porque es una persona más feliz, con más paz, con más descanso en las noches. Cada noche duerme como un bebé. Dice, eso es dicha.
vivir en paz. ¿Ok? Pero hablemos entonces un poquito de este asunto, del miedo. Porque entonces estamos viendo que el miedo, vivir con miedo, no es algo que Dios quiera para ti. Vivir con miedo no es parte del plan de Dios. Y sin duda, Dios no quiere que el miedo sea un hábito en tu vida. ¿Y por qué digo un hábito? El hábito de siempre estar pensando lo peor. Sí, o sea, a veces somos personas que ante una situación, primero pensamos la peor tragedia en nuestra mente. Primero pensamos en las cosas malas. Somos así porque el miedo nos domina. Ahora, quiero decirte algo muy importante hoy. Dios no solo no quiere que vivas con miedo, sino hoy quiero decirte que el miedo es oscuridad, ¿ok? El miedo no es algo que tú debes de permitirte, porque el miedo no viene de Dios. Si tú le abres la puerta al miedo, eso no viene de Dios. Pero nos hemos acostumbrado al miedo, ¿ok? Y hemos dejado que nos domine y hemos dejado que esté en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Pero el miedo no viene de Dios. Te lo voy a decir así. Hay algo malo en mí cuando tengo miedo. Debes pensar eso. Hay algo malo en mí. Hay oscuridad en mí cuando tengo miedo. Porque el miedo viene de la oscuridad. Viene de la maldad. Ahora, esto es algo que también te quiero decir. Siempre que tú tengas miedo, y si tú eres una persona acostumbrada a estar con tensión, acostumbrada a estar con incertidumbres, afanes, preocupaciones, terrores, ansiedades y no puedes dormir en las noches pensando en todo lo terrible que podría pasarte. Si tú vives así, es muy probable que estés albergando oscuridad en tu vida y que esa oscuridad venga de algún pecado en tu vida que todavía te está dominando. Te lo voy a decir así. El resultado de albergar un pecado siempre resultará en miedo. En verdad. Cuando dice aquí este texto, no temerás el verso 25, no temerás el pavor repentino. ¿No? Se refiere realmente a esto, como de cuando no te esté pasando nada, cuando todo esté bien en tu vida y sea hora de dormir, no vas a estar pensando que algo malo podría pasarte. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. No temerás el pavor repentino. Entonces, pensar en tragedias, pensar en lo peor, no es una buena señal de salud espiritual. ¿Ok? Y esto te lo voy a dejar en esta frase. El pecado siempre se va a convertir en miedo porque el pecado no nos va a dejar tener fe. Fe es lo que Dios quiere construir en ti. Valor, paz. Esos son los frutos de tener sabiduría y tener a Dios en nuestra vida. ¿Ok? Pero el pecado nunca nos va a dejar tener fe porque el pecado y la fe no se llevan. ¿Ok? En verdad, son dos cosas completamente opuestas. El pecado y la fe no se llevan. No. Entonces tú tienes que darte cuenta de esto. De que cuando tienes miedo, significa que no estás teniendo fe en Dios. ¿Y por qué no estás teniendo fe en Dios? Porque hay oscuridad. ¿Y por qué hay oscuridad? Porque estás albergando un pecado en tu vida del cual no te has querido arrepentir. Hay algo escondido en ti, hay un hábito ahí que no has querido soltar, hay una situación ahí que no has querido sacar a la luz y entonces todo eso se va a convertir en miedo. Entonces, esto es muy simple, en verdad. Una persona ansiosa y que está siempre pensando algo terrible le va a pasar es una persona que ha guardado mucha oscuridad y ha ocultado muchas cosas. ¿Ok? Ese es el pavor. El pavor repentino, como cuando a alguien lo asustan de repente o se asusta muy fácilmente y luego le echan carrilla de, ay, así debes traer la conciencia. Y entre broma y broma, pero a veces es real, a veces.
A veces es real lo asustados que podemos estar ante cualquier situación. Entramos en pánico muy rápidamente. ¿Por qué entramos en pánico muy rápidamente? Porque hay pecados guardados dentro de nosotros. Hay asuntos que no hemos hablado y estamos a punto de explotar siempre. Entonces todo lo que tú guardas en tu corazón y que no expones se convierte en miedo. Y entonces la fe con la que deberías vivir, la valentía con la que deberías vivir queda atrás. Ahora, debemos entender que el plan de Dios es que vivamos tranquilos, que vivamos en paz. Sí, no significa ausencia de problemas, sino una presencia de su espíritu que nos da paz aún en los problemas, ¿ok? Aquí no dice que la sabiduría va a hacer que nunca te pase nada malo, sino dice la sabiduría va a hacer que no tengas miedo a que te pasen cosas malas. La sabiduría te va a dar una valentía tal que tú vas a poder enfrentar lo que sea que venga con seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad de saber, Dios está conmigo aún ahora. Él sigue aquí conmigo. Entonces, ¿qué te da esa seguridad? ¿Qué te da esa valentía? El saberte bien con Dios. ¿Y qué te hace saberte bien con Dios? El que tú has traído todos tus pecados y te has arrepentido. Y tú estás a cuentas con Dios. No debes nada. Sabes que en Cristo Jesús todo ha sido pagado. Y sabes que todo lo que Dios te ha mandado, tú lo has hecho o has respondido a su llamado. Pero cuando andamos ocultándonos de Dios, como en el Edén, Adán se ocultaba de Dios, huyendo de Dios como Jonás, huyendo de su llamado, obviamente vamos a ser personas que van a vivir con miedo y nos van a asaltar los terrores, ¿ok? Entonces, el pecado en nuestra vida, el huir de Dios y albergar pecado en nuestra vida no nos va a dejar tener fe, porque el pecado y la fe no se llevan. El pecado y la fe no se llevan. Ahora, quiero recordarte una historia que pensaba hace rato, y es la historia de este hombre paralítico que es traído por 4 de sus amigos y que cuando llegan a donde está Jesús enseñando, está repleto de gente, están tapando todas las entradas. No, por más que lo intentan, no pueden pasar y entonces se suben al techo, hacen un agujero y bajan a este hombre en su camilla y lo ponen delante de Jesús. Tú recuerdas seguramente esa historia. Y dice Marcos 2, verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice aquí que Jesús vio la fe de ellos. Y luego asoció la fe de este hombre paralítico con el perdón de los pecados. Y más adelante lo asoció con su sanidad, porque lo sanó. Entonces, pero todo comenzó con un acto valiente. Todo comenzó con fe. Fe. Porque Jesús, te vas a dar cuenta que celebra continuamente la fe de las personas que se acercan a solicitar ayuda. Celebró la fe de muchas personas que, por ejemplo, la mujer que tocó su manto y le dice, hija, ven en paz, tu fe te ha salvado, ¿no? Cuando este centurión dice, no vayas a mi casa, no soy digno, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces dice Jesús, no había visto una fe en todo Israel como la de este hombre. Y entonces Jesús celebraba, ¿no? la fe de las personas. De alguna forma, sí, Jesús obviamente era poderoso para sanar y hacer cualquier cosa posible, pero lo que Jesús quiere ver es que tengas fe en que Él lo puede hacer posible, en que Él puede cambiar las cosas, en que Él puede cambiar la situación. O sea, esa fe que dice, ya sé que estoy paralítico, pero Jesús está ahí y no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a parar frente a Él porque sé, esta era la fe de ellos. O sea, no sé cómo le vamos a hacer, así hagamos un hoyo, pero sabemos que Jesús nos puede sanar a nuestro amigo. Y así la mujer que tocó el manto dijo, yo con solo tocar el manto, yo voy a ser sana, porque es Jesús.
Y entonces de alguna forma tú ves cómo incluso la mujer hizo que poder saliera de Jesús sin que Jesús siquiera estuviera pensándolo. Y entonces, ¿qué activó el poder de Dios? La fe. Cuando tú pones tu fe en Dios y tu confianza absoluta en que Él es Dios, en que Él está a cargo, en que Él es más grande que toda situación, que toda enfermedad, cuando tú pones tu fe en Dios ante toda circunstancia, esa fe va a activar algo. Y esa fe es la que necesitamos para ver más del poder de Dios en nosotros. Y de alguna forma aquí dice que los amigos bajaron al paralítico y la Biblia dice, y Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe y celebró la fe. Esa fe los empujó a abrirse camino. Esa fe los empujó a hacer un agujero. Esa fe los empujó a ir hasta las últimas consecuencias. Y esa fe los llevó a estar delante de Jesús. Ahora, checa esto. Cómo Jesús dice que vio la fe de ellos y luego dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tú sabes que los pecados no se pueden perdonar, de acuerdo a la Biblia, a menos que haya arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Jesús vio la fe y luego perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque la fe y el pecado no se llevan. Pero este hombre, al tener tanta fe, demostró que estaba arrepentido de sus pecados. Porque no puedes tener tanta fe sin hacer a un lado todas las cosas oscuras que hay en ti. Este hombre, mientras se abría camino con sus amigos y hablaban de esto, de tenemos que llegar a Jesús, este hombre supo él fue entendiendo de yo no soy digno de esto y he sido a lo mejor una mala persona y no merezco estar ante Jesús. Y en ese reconocimiento de su condición, ese mismo reconocimiento de soy un pecador, lo empujó a buscar al Salvador. Lo empujó con fe a buscar al Salvador y se abrió camino. Entonces al final Jesús vio la fe, vio a un hombre arrepentido y por eso inmediatamente le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús hizo en este día una asociación muy importante. Hizo la asociación de la fe con el perdón de los pecados. Y nos demostró algo Jesús aquí, que una persona arrojada en fe, valiente, es una persona arrepentida de sus pecados. Y también nos enseña otra cosa, que cuando Él perdona pecados también puede sanar tus enfermedades. Eso lo vemos después. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que al final nos estamos perdiendo de muchas bendiciones por albergar pecado en nuestra vida. Y el pecado nos tiene atemorizados. El pecado nos tiene viviendo en pánico. El pecado nos tiene viviendo en pesimismo. El pecado siempre nos tiene pensando lo peor, la peor situación, el peor escenario. El pecado nos tiene detenidos. El pecado no nos va a dejar abrirnos camino, abrir techos y bajar hasta Jesús. El pecado siempre nos mantiene lejos de Dios. El pecado siempre te va a hacer sentir que entre más lejos de Dios, más seguro vas a estar. Entonces, de alguna forma, abrazar el pecado y quedarte en él es aceptar vivir lejos de Dios. Y cuando tú vives lejos de Dios, vas a ser una persona llena de miedo. Sí o sí. Te quiero decir esto, no es normal que vivas asustado. No es normal. No es normal. No es normal que te vayas a dormir pensando que algo malo va a pasar. No es normal. No viene de Dios. No es normal y no te acostumbres a tener este estilo de vida donde todo el tiempo estás pensando en el peor escenario. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿te acuerdas? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. O sea,
Dios quiere que vivamos con valor. Dios quiere que vivamos con fe, con certeza en el corazón de cosas buenas. En verdad, una certeza de cosas buenas que nos lleven a dormir tranquilos. Mira, volvamos a leer. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor. Te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. ¿Por qué? Porque el Señor será tu confianza. Porque tendrás una fe osada. Así que quiero decirte esto, el pecado siempre se va a convertir en miedo y en cobardía. ¿Cómo eliminas el miedo? No es solo teniendo fe. Primero, si tú tienes miedo constante, tienes que decir, ¿qué hay mal en mi vida? ¿Qué pecado estoy ocultando? Hey, te voy a decir algo. La lujuria se convierte en miedo. El rencor se convierte en miedo. La codicia se convierte en miedo. El chisme se convierte en miedo. La traición se convierte en miedo. El odio se convierte en miedo. Cualquier pecado que se te antoje se convierte en miedo. El pecado es la materia prima para una vida llena de temor. El pecado en el alma se convierte en un temor constante en el corazón. Tú guarda el pecado y eso se va a convertir en terror nocturno todo el tiempo. ¿Qué necesitas sacar? ¿Qué necesitas confesar? ¿Qué necesitas arrepentirte? ¿Qué necesitas volver tu corazón a Dios? ¿Ok? Ven a Él otra vez y cuando tú te arrepientas, fe se va a despertar otra vez en tu corazón y vas a volver a tener paz en tu corazón. Porque te voy a decir, la ausencia de paz en nuestra vida no es porque tengamos problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. La ausencia, el que no tengamos paz no es porque nos vaya mal o porque cosas nos pasen. El que no tengamos paz es porque no estamos bien con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, te puede pasar el mundo encima y tú vas a tener paz. ¿Ok? Y ese es el plan de Dios. Por eso dice, si tú tienes de verdad fe en tu corazón y abrazas la sabiduría y los caminos de Dios en tu corazón, dice, tu ganancia va a ser mayor. Tú vas a dormir tranquilo. Tú vas a tener paz porque tú vas a estar bien con Dios. Entonces, déjame aterrizar y decirte que el plan de Dios para ti es que seas valiente, que seas esforzado, que seas una persona de valor. El plan de Dios para ti es que vivas confiado y vivas seguro y camines seguro. El plan de Dios para ti es que te plantees siempre lo mejor en medio de lo peor. El plan de Dios para ti es que vivas sin miedo. El plan de Dios para ti es que vivas sin miedo. Así que hoy es tiempo de arrepentirnos de habernos planteado los peores escenarios, arrepentirnos de haber dudado de Dios, arrepentirnos de haber quitado nuestra confianza del Señor. Y haz un análisis en tu vida hoy y piensa soy esta persona que no puede dormir, soy esta persona que todo el tiempo tiene terror, pánico, ansiedad. ¿Qué estoy ocultando? ¿Qué necesito hablar? ¿De qué llamado de Dios estoy huyendo? ¿Qué me está pasando? Esto no es normal y voy a salir de esto y voy a ir corriendo a Dios otra vez porque esta vida no es la vida que Dios quiere que viva. Dios quiere darme paz aún en los peores escenarios. Así que hoy quiero invitarte a que medites esto en tu corazón y que podamos orar juntos y le podamos pedir a Dios, líbranos del temor, líbranos del miedo, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a enfrentar la vida con valor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestra vida. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra hoy nos dice que tú no quieres que vivamos con miedo, sino con fe. Pero quizá hemos estado albergando tantas cosas y la oscuridad siempre se va a convertir en miedo y terror en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser libres. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, si hemos huido de ti, si nos hemos escondido de ti. Hoy venimos a la luz. Traemos nuestro pecado, nuestra vida delante de ti. Vuelve a traer paz, gozo de tu salvación a nuestro corazón
para que podamos volver a vivir vidas que te honren y podamos volver a tener fe en el corazón. ¿Cuánto necesitamos tener fe en el corazón, Señor? Te pido, Señor, que si nos hemos acomodado, personas que están escuchando esto se han acomodado en vivir con miedo, hoy puedan desechar el miedo. Hoy puedan iniciar una guerra contra el miedo. Señor, si hay personas que están escuchando y batallan con ataques de pánico, con ansiedad, que hoy puedan empezar una guerra contra eso, que hoy vean que no es normal y que lo que necesitan es reconciliarse contigo. Quizás necesitan reconciliarse con alguien, pedir perdón o perdonar. Alejar la oscuridad de sus casas, de sus vidas, Señor. Que venga tu reino, Señor, a nuestras mentes, nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre. Despierta fe en nuestro corazón otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.